Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Estaremos viendo el almacenamiento de la información o datos como una parte fundamental de un servidor, que es también la capacidad que debe tener el servidor de acceder y almacenar la información. Los sistemas de almacenamiento se han convertido en un aspecto singular y complejo de la informática, que puede enfocarse desde distintos puntos de vista. Podríamos definirlo como el hardware donde se guarda la información. Comencemos con este video tutorial entonces. ¿Cuál es el objetivo del almacenamiento de datos? Es promover el análisis, identificación, resumen y relación en torno a los conceptos y términos clave implicados en el almacenamiento de datos. ¿Qué tipo de organización hay en los discos duros? Bueno, se conoce tres. El IDE, que es Integrated Device Electronics, o el comúnmente conocido como el paralelo o PATA. El serial o el SATA y el Small Computer System Interface. Veamos a detalle uno a uno de estos. El Parallel Advanced Technology Attachment. La conexión se realiza mediante un cable de datos paralelos y un cable de alimentación. Es la tecnología que más se ha utilizado entre el computador y los discos duros, pero ya está siendo desplazado por el serial ATA. Esta es una nueva tecnología que comunica el dispositivo de almacenamiento y se realiza mediante serie, en lugar de que sea de paralelo. La razón que se tiene para ello es que la transmisión tiene menos interferencias y ocupa obviamente menos hilos, lo que permite que las frecuencias de almacenamiento sean más ágiles, más rápidas, y por lo tanto la velocidad de transferencia sea de 1. gigas por segundo de información. Y el SATA 2 son 3 gigas por segundo. En un futuro, el SATA 3 podrá llegar hasta una transmisión de datos o de información de 6 gigas por segundo. Por último, tenemos el Small Computer System Interface, que ofrece una tasa de transferencia de datos muy alta entre la computadora y el dispositivo SCSI, que podría ser un disco duro. Pero aunque esta es una cualidad muy apreciable, no es la más importante, ya que en virtud del SCSI es que dicha velocidad se puede mantener constante en casi todo momento sin que el microprocesador apenas realice trabajo. ¿Qué otras características encontramos en esta organización de discos duros? Bueno, podemos encontrar discos con MBR, que es Master Boot Record, que es una tabla que se almacena en el primer sector del disco dentro del MBR, y si este sector se estropea o se mueve del lugar del disco, los datos serán inaccesibles. Los discos con MBR pueden crear hasta 3 particiones primarias y una partición extendida que contiene unidades lógicas. O por el contrario, también podemos encontrar discos GTP. Los discos GTP son los que se empiezan a utilizar con servidores del tipo Server 2003 y son recomendables para discos de tamaño superior si queremos administrar información de más de 2 teras o equipos basados en Itanium. También tenemos las particiones, que pueden ser primarias o secundarias, las unidades lógicas, que son las particiones secundarias que se pueden dividir en una o en varias unidades lógicas. Los volúmenes, que en este caso es un disco dinámico. Un volumen puede ser una parte del disco físico, la cual puede ser igual que la unidad separada, y es equivalente a las particiones primarias de versiones anteriores. Y finalmente, el espacio libre de almacenamiento, que es un término que se designa al espacio del disco duro que no pertenece a ninguna partición o volumen que puede utilizarse para crearlos.
Ahora veamos qué tipo de sistemas de archivos encontramos. El FAT, que es el comúnmente antes se ocupaba, que es el File Allocation System, que permite trabajar con particiones menores de 2 GB o dominios. El que le sucedió fue el FAT32, que permite trabajar con particiones mayores de 2 GB y el tamaño máximo tiene de 4 GB. Algunos volúmenes pueden llegar hasta 2 teras. Y el final, y el que se recomienda ya usar, es el NTFS, que es el NT Files System, que son volúmenes que pueden manejarse, o es información que pueden manejarse hasta 16 teras. RAID. ¿Qué significa? Es la combinación de discos duros para almacenar datos de forma redundante. ¿Por qué es ventajoso? Bueno, tiene tolerancia a fallos, mejora rendimiento y velocidad y tiene alta disponibilidad. De esta forma, lo que se intenta es que la información se conserve y no se pierda. Dentro del RAID hay diferentes tipos o niveles que se puede decir. El sistema RAID tiene diferentes niveles, como podemos ver aquí el RAID 0. Es un nivel que tiene alta transferencia pero no tolerancia a fallos. Es la información que divide entre todos los discos del sistema de forma que no establece ningún tipo de redundancia. ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, proporciona alto rendimiento, tiempos de acceso muy bajos y posibilidad de accesos en paralelo. Inconvenientes que encontramos en este tipo de arreglo es que no es verdaderamente un disco a write, como habíamos comentado. Sirve para proteger la información y se vuelven redundantes. En este caso no, ya que no presenta integridad de datos y un error en los discos implica pérdida total de toda la información, como en el diagrama nos menciona. Para el caso del arreglo RAID 1, la redundancia es más rápida que un disco y más seguro, también conocido como el disco espejo, ya que esta configuración de discos se asocian por parejas y cada una de ellas almacenará la misma información. Cada pareja está formada por un disco primario donde se leen y se escriben los datos, y tienen un disco espejo donde solamente se escriben las modificaciones y en el que se leerán los datos cuando el primario falle o el otro falle, como podemos ver en el diagrama. El arreglo de RAID 0 más 1 involucra los arreglos antes mencionados. Emplea múltiples discos. Es como el arreglo RAID 0, pero algunos de estos discos son empleados para guardar también códigos de control de error. Gracias a cómo están distribuidos los discos, los datos se conservan. Se consigue mejorar la velocidad de transferencia, principalmente en la lectura, ya que es posible emplear todos los discos en paralelo. El arreglo RAID 3 es de acceso síncrono con un disco dedicado a paridad. Este es un sistema de discos en paralelo con un disco de paridad para la corrección de errores. También es conocido como PDA, que en inglés es Parallel Disk Array. Al igual que el array 0 y 1, almacena la información en varios discos, pero se deja uno de ellos para almacenar los dígitos de paridad generados a partir de dichos datos. ¿Qué ventajas tiene este tipo de disco? Es que se consigue un alto rendimiento para aplicaciones donde necesiten velocidades de transferencia alta, y es posible recuperar datos gracias al disco de paridad. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, si se daña el disco de paridad, se pierde toda la información redundante. El tiempo de escritura tarda bastante. El tipo de arreglo, el RAID 5, es acceso independiente con paridad distribuida. ¿Qué quiere decir?
Es un sistema de discos independiente con integración de códigos mediante paridad, y estos códigos son de error. El RAID 5, los datos y la paridad se guardan en los mismos discos, por lo que se consigue aumentar la velocidad de demanda. La transferencia con respecto al RAID 3 es que en el RAID 5 se guarda la paridad de datos dentro de los discos y no hace falta un disco para dichas paridades. ¿Qué ventajas entonces tenemos? Bueno, hay un alto rendimiento en aplicaciones con gran demanda de velocidad. No se va a desaprovechar ningún disco exclusivamente para almacenar códigos de paridad y se pueden recuperar los datos. La desventaja que presenta este es el bajo rendimiento en escrituras. Se requiere un mínimo de 3 discos para lograr este RAID. El RAID 6 este es un acceso independiente con doble paridad, lo que quiere decir que es un sistema de discos independientes con integración de códigos de ROT mediante paridad doble. Al igual que la RAID 5, se guarda la información dentro de sus propios discos, pero tiene una diferencia que se guardan 2 paridades por cada bloque de información, una de ellas alojada en un disco diferente, también diferente al de los datos. ¿Qué ventajas tenemos en ello? Bueno, es posible recuperar varios errores al mismo tiempo, el nivel de integridad de datos es muy elevado, y la desventaja que encontramos es que el rendimiento de escritura de datos es muy bajo. Finalmente podemos clasificar a los discos como disco básico y dinámico. El disco básico es un disco físico que contiene particiones primarias, particiones extendidas o dispositivos lógicos. Desafortunadamente, en lo que son los Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 2000 Server 2008, no soportan volúmenes básicos, que son conjuntos de volúmenes, conjuntos de espejos, conjuntos de bandas sin paridad o conjuntos de banda con paridad. Es necesario hacer una copia de seguridad y eliminar estos volúmenes o convertirlos en discos dinámicos antes de instalar, por ejemplo, un Windows Server 2008. ¿Qué es un disco dinámico? Bueno, un disco dinámico es... Finalmente, ¿qué es un disco dinámico? Es un disco físico que contiene volúmenes dinámicos creados por Windows Server. Puede contener volúmenes distribuidos, volúmenes seccionados, volúmenes que son reflejados y volúmenes RAID tipo 5. Nos vemos hasta la próxima.